Hay una idea muy extendida, y es que la adicción tiene que ver con ser más o menos inteligente. Y esto no es así. La inteligencia no te protege frente a la adicción. Pruebas algo, notas que te ayuda a llevar mejor el día, a sostener mejor el ritmo, a sentirte de otra manera. Claro, lo repites. El problema es que el cerebro aprende muy rápido aquello que le alivia, y cuando encuentra algo que funciona, lo guarda. Y lo vuelves a hacer, y con el tiempo eso empieza a cambiar. Deja de hacer algo que haces y empieza a hacer algo que necesitas. Y en este punto ya no eliges igual. No, desde fuera puede parecer que podrías parar si quisieras, pero cuando una adicción avanza ya no decides igual, porque el cerebro cambia. Aprende que esa sustancia es importante y empieza a priorizarla. No es que no quieras parar, es que cada vez te cuesta más hacerlo, y ahí es donde empieza la trampa. Y no entender lo que pasa es lo que a veces nos lleva a juzgarlo como una simple falta de voluntad. Normal, y eso es lo que más sorprende. No es como solemos imaginar, no siempre hay un deterioro visible. En consulta, ves personas que trabajan, cumplen y llevan una vida normal. Personas que cuidan de su familia y que desde afuera parecen estar bien, pero puertas adentro están peleando con algo que ya no controlan. Y muchas veces nadie se da cuenta, ni siquiera quien está al lado. Y por eso está mucho más cerca de lo que creemos. Sí, y es aquí donde mucha gente se confunde, porque no estamos hablando de personas muy diferentes, sino personas normales, que parecen tenerlo todo bajo control. Por fuera funcionan bien y da la sensación de que en su vida todo está en orden. Pero ese control es frágil. Hay un momento en el que eso empieza a cambiar y es aquí donde empiezas a ajustar, a esconder, a justificar y sin darte cuenta el control se te escapa. Y es la sustancia la que empieza a controlar y ese cambio casi nunca se ve venir. No ocurre de golpe, no hay un día concreto en el que todo cambie. Empieza cuando deja de ser algo puntual, cuando pasa de ser algo que haces a veces a algo que empieza a ser cada vez más frecuente. Porque ahí el cerebro ha aprendido algo importante. Ha aprendido qué le funciona y lo que funciona se repite. Y con la repetición el patrón se va consolidando y ahí es donde empieza realmente la adicción. Cuando cambia la relación, llega un momento en el que ya no es lo mismo. Empieza a influir en cómo te encuentras, en cómo te sientes, cómo afrontas el día a día, en cómo funcionas. Ya es algo que te condiciona. Y ahí es donde empieza realmente el problema. Ya no es algo externo, empieza a estar presente en tu día a día. Cuando empieza la justificación, cuando empiezas a decirte cosas como no es para tanto, lo tengo controlado o puedo dejarlo cuando quiera, pero al mismo tiempo, cada vez te cuesta más no hacerlo y cada vez lo necesitas más. Ahí es donde ya hay un problema, porque aunque por fuera todo parezca igual, por dentro ya no lo es. Y muchas veces, cuando empiezas a decirte lo tengo controlado, probablemente ya no lo tienes. Recuerdo a un paciente que nunca pensó que esto le pasaría. Una persona normal, con mucha responsabilidad, con una vida completamente normal, como la de cualquiera. Empieza consumiendo de forma puntual, como algo esporádico, y durante un tiempo todo parece estar bajo control. Pero en algún momento empieza a recurrir a ello en días más exigentes, días largos,
con cansancio, con mayor presión, y nota que esto le ayuda y empieza a repetir cada vez un poco más. Empieza a formar parte de su rutina, de su día a día, y cada vez necesita más para sentir lo mismo, y lo que empezó como algo puntual se convierte en algo necesario. Y aquí está lo más importante, es que ese cambio casi nunca es evidente. No hay un momento en el que alguien diga, aquí he perdido el control. Simplemente ocurre, y eso es lo que mantiene la adicción. Una adicción no es solo consumir, es un patrón que se repite y que cambia el cerebro. Con el tiempo, cada vez necesitas más para sentir lo mismo, y cuando no lo tienes aparece el malestar. Y en ese punto ya no consumes por lo que te aporta, sino también por el malestar que te quita. Y eso es lo que define realmente una adicción. No empieza cuando pierdes el control, empieza mucho antes, cuando cambia tu relación con lo que consumes.